Cordial saludo, tutor, compañeros. Mi nombre es Diego Fernando Rodríguez Mapayo. Pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica. En este momento, pues me dispongo a realizar el video, ¿sí?, que corresponde a la unidad 3, implementación de controladores. Soy perteneciente al grupo número 10, ¿sí?, con el tutor Joan Sebastián Bustos. Pertenezco al CEAT de Palmira. Bueno, dentro de la estructura del trabajo, pues nos piden una introducción, ¿sí? Nos piden unos objetivos y un desarrollo del contenido. A partir de este desarrollo del contenido, inicio estipulando lo que está en la guía. Luego, en el desarrollo de ella, plantean 4 fases. La fase 1 del análisis del escenario, pues es decir, con qué se cuenta entonces para ese proyecto. Entonces tenemos que un controlador PID, la implementación de un controlador PID con un controlador PIC 16F877A para un sistema de calefacción a través de la simulación a través de Proteus, utilizando el Heat Oven con unos valores establecidos para la configuración. Esos valores pues son la temperatura ambiente de 30 grados, la resistencia térmica del ambiente 0.7, constante de tiempo del horno 10, constante de tiempo del calentador 1, coeficiente de temperatura 1 y potencia de calentamiento de 120. Luego se realizará el análisis para la curva de reacción de la respuesta del sistema al lazo abierto con una entrada de escalón de 0 a 10 voltios, ¿sí?, una batería 1 de 10 voltios. Posteriormente definiremos el modelo, el análisis, el comportamiento, ¿sí?, ante las perturbaciones, manteniendo pues, un set point de 100 grados, ¿sí?, en unos tiempos establecidos con 2 baterías y unos switches que vamos a explicar más adelante. En este trabajo ya eso es la fase 1. En cuanto a la fase 2, se lista lo que se sabe. Entonces es de suma importancia identificar los elementos que componen esta implementación, por lo tanto realizo esta pequeña descripción. Controlador PID, ¿sí?, es un mecanismo de control genérico sobre una realimentación de bucle cerrado, ¿sí? Viene determinado por 3 parámetros principales, que es el proporcional, el integral y el derivativo. Entonces eso permite que a lo último se tenga un sistema estable, ¿sí?, con la relación de estos 3 elementos. Bueno, tenemos la opción proporcional, son puros términos, como un glosario para tener pues los conocimientos previos antes de empezar la implementación del sistema. Entonces tenemos la acción proporcional, la acción integral, la acción derivativa, como explicando cada uno de los parámetros anteriores para que quede claro lo que es el bucle abierto, ¿sí?, las diferentes funciones y el ejemplo que daría pues al aplicar ya la gráfica, ¿sí? Entonces aquí tenemos como unos ejemplos en la cuestión teórica, sus respectivas bibliografías. Tenemos lo que es el PIC, que es el nombre actual, no es en realidad es el nombre completo de PIC Micro. Se utiliza como Peripheral Interface Controller, controlador de interfaz periférico, que son una familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por Microchip Technology, ¿sí? Entonces tenemos el software que vamos a manejar, que es el Proteus Design Suite, ¿sí?, en el cual vamos a implementar el proyecto. Aquí hay unas pequeñas descripciones del software en ISIS, en Ares, que es perturbación, que son las que vamos a aplicar con las diferentes baterías que vamos a tener. Un ejemplo de la entrada de escalón con la que hemos venido trabajando en este curso. El set point, que es el punto de referencia, que en este caso van a ser 100 grados. El lazo abierto, el programa que nos permite compilar, ¿sí?, es un inteligente y muy optimizado compilador C, y ahí es donde vamos a implementar el código, ¿sí?, que tenemos allí, el algoritmo. Tiene estas diferentes características. Ya en la fase 3 es la descripción del problema como tal, donde dice que para la implementación y simulación del control PID se utilizará el software ISIS Proteus
el cual ofrece un modelo esquemático de un sistema de calefacción denominado oven, que es el horno o calentador, al cual se le podrán variar sus características funcionales, tales como la temperatura, ambiente de trabajo, resistencia térmica, constante de tiempo de calentamiento y coeficiente de temperatura y potencia de calentamiento, que son las variables que hemos comentado anteriormente. El modelo esquemático OVEN contiene un terminal sensor que entrega un voltaje proporcional a la temperatura del sistema. Según los parámetros dados, el terminal entregará un voltio, ¿sí?, por grado centígrado, es decir, que por una temperatura de 100 grados centígrados entregará 100 voltios. Luego, para tener la respuesta del sistema de lazo abierto ante una entrada de escalón, tenemos la curva de reacción, se utiliza el índice Proteus Interactive Analysis, ¿sí? Este es como una herramienta que tiene el programa, pues, para poder graficar y ver el comportamiento. O sea que en conclusión se pretende es que sea un sistema estable donde se mantenga su salida en temperatura muy similar o igual a la entrada de referencia, que son 100 grados centígrados, o sea el set point, ante varias perturbaciones dadas en el ejercicio a través de unos tiempos de 0 a 50 y de 50 a 120 segundos, y elementos determinados como las baterías con diferentes tensiones o voltajes de 10, 30 voltios DC. Es decir, se pretende que el control lleve variables a un punto de operación, a un set point como se conoce. La cuarta fase, lista de posibles acciones y soluciones. Ya viene aquí todo el planteamiento matemático teórico, donde antes de realizar la simulación debemos tener claro algunas ecuaciones matemáticas que nos ayudan a resolver el problema. O sea, la ley de control del PID puede representar por la siguiente ecuación, donde UT, en función del tiempo, ¿sí?, es la entrada del proceso, Kp es la ganancia proporcional, ¿sí?, TI, como lo habíamos comentado la otra vez en los tres parámetros, TI es la constante de tiempo integral y TD es la constante de tiempo derivativa. ¿Sí? Entonces, en el dominio de la frecuencia, el controlador PID se puede escribir como esta ecuación que está aquí, o sea, en el mismo dominio S. ¿Sí? Aquí la tenemos. Tenemos ya la cuestión de la sintonización del controlador mediante Ziegler-Nichols. En lazo abierto, muchos procesos pueden definirse según la siguiente función de transferencia, ¿sí?, donde los coeficientes K sub 0, tau 0, ¿sí?, y gamma C sub 0 se tienen de la respuesta del sistema al lazo abierto a una entrada de escalón. Se parte del sistema estabilizado YT para gamma 0, para UT, ¿sí?, U igual a 0, que son lo que se le va a aplicar en entrada de escalón, ¿no? El salto debe estar entre un 10% y un 20% del valor nominal, y se registra la respuesta de la salida hasta que se estabilice un nuevo punto de operación. Los parámetros se pueden obtener la respuesta mostrada en esta figura que tengo acá. Sí, como ejemplo, como les digo, esto es la parte teórica de fundamentación antes de la implementación. Entonces aquí está el resumen de la fórmula: tau sub 0 igual al tiempo 1 menos el tiempo sub 0, gamma igual a tiempo sub 2 menos tiempo sub 1, K sub 0 la ganancia es igual a gamma 1 menos gamma sub 0, U1 sobre U sub 0, que viene siendo la tensión o el voltaje. Aquí está un modelito de ejemplo donde después vamos a ver realmente la recta de máxima pendiente que se le aplica a la curva de reacción para obtener los diferentes parámetros que vamos a hallar aquí. Listo. Entonces, estos son teoría. Según Ziegler-Nichols, la relación de estos coeficientes con los parámetros del controlador son la ganancia proporcional, que ya lo venimos comentando, el tiempo integral, tiempo derivativo, ¿sí?, pues ya conformado por estas fórmulas dadas. Listo, que posteriormente vamos a reemplazar. Controlar el PID, la función de transferencia se convierte en esta que está aquí, y acá luego ya está discretizada, puede ser representada como U sub z sobre sub z más estos valores que están aquí, ¿sí?, donde A es igual a Kp, B es igual a Kp por el tiempo de muestreo sobre el tiempo integral, y la C es la constante del tiempo derivativo sobre el tiempo de muestreo, tiempo de muestreo.
Aquí tenemos el diseño en paralelo del controlador PID, ¿sí? Aplicando las tres parámetros que hemos hablado antes respecto a una entrada y al último una salida aquí, ¿sí? El tiempo de muestreo, el algoritmo para programar el PIC, ¿sí? Entonces aquí tenemos el muestreo de la señal de salida, que es Y sub KT, el cálculo del error, luego pasamos al cálculo del término integral, cálculo del término derivativo, cálculo de la salida PID, la transferencia de U al actuador, ¿sí? Y ya esto es en función del tiempo, ¿no? Bueno, entonces aquí, como lo habíamos indicado anteriormente, para la implementación del controlador PIC utilizaremos el ISIS Protect utilizando el Heat Oven, Gera Oven, con unos valores establecidos para la configuración. Ya lo habíamos hablado anteriormente. Aquí pues separé los elementos pues que conforman el sistema. Aquí para que se viera pues bien ilustrado cómo se iba trabajando. Aquí tenemos el calentador o el horno, tenemos el switch que nos sirve para conmutar, ¿sí? De 0 a 10 voltios, a 2 voltios inicialmente, que trabajamos con la batería con 2 voltios. Listo, aquí está la Simulography Interactive, o sea, sin ejecución, solamente tomando pues la imagen. Configuración de los parámetros del OVEM, batería y simulador, gráfico para la curva, o sea, todos los parámetros que configuré pues en el Proteus, perdón, sí, en el Proteus, en donde aquí ya tengo las gráficas. Entonces esta fue la inicial, ¿sí? Entonces uno dando doble clic pues aparecen todos esos valores, todos esos ventanazos que tomé pues en cada configuración de cada parámetro dado en el planteamiento del problema. Pues como puede ver, ahí están todos los parámetros. Listo. Aquí está la batería de 2 voltios, el switch, ¿sí? Inicialmente lo tenemos abierto y luego lo empezamos a ejecutar y se comienza a ver la curva, se establece la curva en Interactive, ¿sí? Cuando ya completa el 100%. Entonces vamos a hacer una pequeña demostración aquí. Entonces con barra espaciadora, ¿sí? Vamos a ejecutar el programita. Pues como pueden ver, aquí ya arrancó el sistema. De pronto cometí un error. Bueno, vamos a darle clear para que se vea limpio y se vea el efecto. Entonces vamos a abrir inicialmente, ¿sí? Igual esta gráfica ya están establecidas, de pronto no me va a dar lo mismo aquí pues por la prueba, pero se sabe cómo se realizó. Entonces inicialmente se ejecuta así, le damos barra espaciadora, ¿sí? Y cerramos el switch. Listo. Entonces aquí vamos indicando el porcentaje, ¿sí? Ya cuando llegue al máximo, que es el 100%, se va a establecer pues el tiempo en que duramos en recorrer, en cerrar el switch. Se va a mostrar aquí en un tiempo, como decir, un tiempo muerto allí en los primeros 3 segundos, y de ahí ya levanta la figura, la gráfica. Entonces va a darle una pausita mientras, por cuestión de tiempo, mientras corre allí. Bueno, como pueden ver, aquí ya terminó, ¿cierto? Aquí ya terminó de realizar el proceso, y aquí yo ya tengo aquí la figura que muestra, la podemos ver un poquito más clara, ¿sí? Aquí está la figura. Entonces, ¿qué nos representa la figura? Sí, aquí voy a explicar de una mejor manera porque esta gráfica ya la había hecho, entonces por cuestión de tiempo yo aquí tengo ya las figuras
perdón, esta no es. Aquí tengo las figuras. Aquí ya el análisis. ¿Sí? En tiempo 0 de 3 segundos, que fue el tiempo inicial al cerrar el switch, ¿sí? Entonces arranca a partir de ahí hasta que toma un valor de 2,70 y algo más o menos, ¿cierto? Trazamos la pendiente para poder definir aquí en este primer tramo donde arranca, empieza a ascender, ¿sí? La señal. Tenemos un tiempo de 4 segundos y acá tenemos un tiempo de 17.5 segundos, pues haciendo la paralela a esta línea trazada aquí. Entonces alcanzamos prácticamente los 280, y no que por esta raya que trace aquí, pues de pronto no se ve bien, pero esa fue la gráfica obtenida ahí, la gráfica de reacción. Listo, entonces es toda esa configuración que se dio aquí de los parámetros, está explicado uno por uno de los pantallazos tomados, ¿cierto? Donde definía la temperatura, 30 grados, ¿sí? Donde cómo se configuraba para la curva de reacción, enlazo abierto de la resistencia de calefacción con un set point de 100%, con una perturbación inicial de una fuente de 2 voltios, ¿cierto? Entonces aquí le hemos colocado el nombre, calentador, aquí hemos configurado la gráfica interactiva y aquí con barra espaciadora como se simulaba. Entonces aquí pueden ver la toma de eso, ¿sí? Entonces lo que explica ahora, en este momento al llegar al 100% podemos observar que el calentador llega a una temperatura de 81.2 y se refleja inmediatamente la curva de reacción. Ahí fue la captura inicial, aquí ya cuando generó la curva, aquí ya la amplié para que tengamos mejores, y aquí el análisis, pues ya la gráfica para que se viera mejor la hice en Paint, ¿sí? Invirtiendo el color. Entonces ahí especificamos los puntos críticos de la curva de reacción, ¿sí? La pendiente, ya los tiempos dados y los valores de temperatura alcanzados, que de 30, y su 0 30 grados, y su 1 281 grados, los tiempos de 1 4 segundos y el otro 17.5 segundos. ¿Listo? Aplicamos los valores obtenidos a las ecuaciones planteadas anteriormente. Aquí tenemos las variables ya separadas como para darle un mejor orden. De sus 0 3 segundos, lo mismo que dije ahorita, y ya aplicamos las fórmulas que hemos descrito anteriormente. Tau, el gamma, y entonces aquí ya nos dan los diferentes valores, ¿sí? Haciendo las operaciones matemáticas, donde Y gamma sub 0 es este valor 13.5 segundos, K sub 0 125 segundos, 0.5 segundos, perdón, ya consolidando pues los valores, aquí los pongo tau, Y gamma sub 0 y K sub 0, ¿sí? Definimos la función de transferencia, ¿sí? Y entramos a reemplazar los valores. Aquí está tau, como pueden ver lo reemplazo por 1, 125 que es la constante, aquí está, ¿sí? Y Y sub 0, gamma sub 0 aquí está estipulado. Solo se reemplazan los valores, se aplican los parámetros, ¿sí? Que hemos hablado inicialmente, se calcula la regla de sintonización de Siegel-Nichols basada en la respuesta escalón. Entonces tenemos la ganancia proporcional, que nos dio .1290, el tiempo integral nos dio 2, el tiempo derivativo nos dio .5. Entonces aquí consolido nuevamente los valores, ¿sí? Y luego hallamos el tiempo de muestreo, que es T, donde está 10 sobre 20, o sea, una constante 20 sobre estos 10 que los habíamos tomado inicialmente, ¿sí? Inicialmente de este valor de aquí, que la constante está aquí, ¿sí? Constante de calentamiento. Entonces esa es la variable que tenemos allí. Listo, entonces aquí se ya reemplazando todos esos valores, ¿sí?
tenemos el valor de A, de B y de C, ¿sí? Donde en la ecuación de A se reemplazan y establece un periodo de muestreo de 0.1 segundo, ¿sí? Con el criterio de tiempo de muestreo menor que tau sobre 4, que los parámetros del controlador discreto son, entonces quedan son estas variables. Ya tenemos A, B y C, que posteriormente lo incorporaremos en el algoritmo que va en el PIC. Entonces aquí ya tenemos la implementación del control digital, ¿sí? en microcontrolador. Las consideraciones preliminares, ¿sí? El material de apoyo pues sirvió mucho para orientarnos, prácticamente de ahí no me guié, bajo la web conference también, y algunos libros y ejemplos. Entonces esto es igual, o sea, habla de las cuestiones que ha dicho inclusive en el análisis inicial, donde se trabaja se requiere un conversor análogo digital para ingresar el voltaje entregado por el sensor de T del modelo OVE, ¿sí? Dado que dicho terminal entregará un voltio sobre grados centígrados, se utilizará el divisor de voltaje, para lo cual para poder adecuar la señal al sensor de niveles permitidos por el conversor análogo digital. Pues en este caso, el divisor de voltaje con factor 100 con valores de resistencia, ¿sí? Entre 1 y 100K respectivamente, es decir, que para la temperatura de 100 grados centígrados el conversor recibirá un voltio. Entonces lo mismo, aquí tenemos la gráfica ya capturada pues del modelo. Entonces, para realizar la escalización se utiliza el divisor de voltaje con las resistencias de 100 y 1 y 1K kilo ohmio, entregando un valor en milivoltios, ¿no? Al simularlo podemos observar la curva, la cual arroja un valor de la adquisición de datos, nos indica que a los 60 segundos tenemos un valor de 278, o sea, rebajó en comparación al inicial que había explicado anteriormente, ¿sí? Posteriormente la señal en la que será aplicada en la entrada análoga del microcontrolador, esa es la señal, o sea, la que saldrá de allí, la que se va a implementar en el PIC. ¿Sí? Aquí tenemos la gráfica, ¿sí? Aquí tenemos la gráfica, y aquí tengo el sistema como se montó inicialmente. Vamos aquí está. Igualmente ya ese tiempo que está aquí no lo tomo, simplemente arranco de una a correr el sistema y visualizamos esta señal. Listo. Entonces podemos ver que esta vez no llega hasta 281, sino que un poquito menos, ¿sí? Un poquito menos, y esa es el análisis. El control se realiza mediante una señal PWM, que significa la modulación por ancho de pulsos, proporcional a la señal generada por el controlador. Por tanto, el uso de mi controlador PIC 16F877A es adecuado para la aplicación descrita. Se utilizará un transistor de potencia MOSFET y RL1004 para realizar la conmutación. Para la realización del código se utilizó el CS4.104 compiler. De acuerdo al algoritmo planteado para programación del controlador, el código fuente propuesto es el siguiente. ¿Sí? Aquí están los valores que incorporamos de A, B y C, ¿sí? También pudimos concluir aquí, que fue un tiempo de 60 segundos, y voy a analizar la gráfica que está hablando ahora. Bueno, ya para definir código fuente en lenguaje C para el controlador PIC discreto, ¿sí? Se lo realizamos aquí en el compilador, ¿sí? Aquí lo tengo. Entonces primero se definimos aquí lo que es el PIC 16F877A, aquí en el dispositivo device ADC, los 16 bits de resolución del conversor análogo, ¿sí? Entonces de ahí tenemos el reloj a 4 MHz,
¿sí? Que en el sistema, aquí lo podemos ver aquí, en los 4 MHz, están ya configurados aquí en el PIC. ¿Listo? Ya aquí ya lo que son las variables de lectura, ¿sí? Señal de control del módulo, las constantes de los parámetros del PIC, la referencia de temperatura del set point, todas las variables utilizadas del controlador PID, ¿sí? Aquí están todo el resto de variables, está la A, la B y la C, que las calculamos, como lo indiqué anteriormente, el set point definido pues a 100 grados centígrados, ¿sí? Están las configuraciones para establecer la frecuencia, configurar el módulo CP1 en el modo PWM, la entrada análoga, que es el pin 17, que luego sale de ahí al transistor MOSFET, ¿cierto? Que sería aquí, ese pedazo, esa parte corresponde a esta parte de aquí, ¿sí? Ok. Tenemos aquí el valor de descalización de la señal de salida, en 5 voltios. Aquí tenemos el set point, RQSRT, ¿sí? Lo que hemos definido en todos esos cálculos que indiqué en la teoría, término integrativo, el término derivativo y el cálculo de la señal de control. Todo esto se refleja también, lo podemos reflejar aquí en el diagrama de bloques, todas esas partes que están aquí configuradas en código, aquí ya están en el diagrama, en el algoritmo, perdón, ya están configuradas, ¿sí? Y finalmente llega aquí, está el periodo de muestreo, ¿sí? El delay 100 milisegundos está en este algoritmo planteado. Listo, entonces volviendo al consolidado del trabajo, aquí realicé, pues pegué el código, todo lo que he explicado está ya estipulado en el consolidado, el diagrama esquemático y simulación del controlador, pues ahí ya donde se incorporan las 2 baterías con sus respectivos tiempos para hacer las perturbaciones, ¿sí? Para hacer las perturbaciones. Entonces aquí capturé los pantallazos, ¿sí? Del montaje del sistema y la gráfica, que lo tengo aquí, ¿sí? Donde podemos ver que aquí en el MOSFET, la entrada, ¿sí? del CP1, ¿cierto? Cuestión análoga. Tenemos el divisor de voltaje, ¿sí? Que hemos estipulado al principio, y aquí están los que marcarán la salida, y aquí el control, el sensor de control del horno, ¿cierto? Aquí tenemos del punto 2, ¿sí? Punto 2 que reconectamos para que tenga la salida del PIC. Listo, entonces voy a hacer la respectiva simulación, perdón, que se me hizo, aquí. Bueno, retomando nuevamente sobre el diagrama esquemático y simulación, ya había hablado pues de que tenemos unos tiempos, ¿sí? Definidos de 0 segundos, ¿sí? Para una alimentación de una batería de 10 voltios, luego en el instante del tiempo de 50 segundos que se conmuta la fuente de alimentación para una batería de 30 voltios. Estas serían a su vez las perturbaciones al sistema, ¿no? Para el instante de 120 segundos se conmuta nuevamente la fuente de alimentación para la batería 1 de 10 voltios. Entonces en el PID, ¿sí? En el PID 2
es la entrada análoga de realimentación, la cual detectará la señal del calentador, y por el pin 17 se programará el PWM, el cual será manipulado por el mismo PID, control PID. El tiempo establecido lo definí en 180 segundos para las conmutaciones de switch e introducir las perturbaciones del sistema en porcentaje de 27.7%, ¿sí? Y para los 50 segundos y de 66.66% para los 120 segundos. Sí, más o menos así haciendo, pues como el cálculo allí, daba esos valores. Entonces, en la figura, ¿sí? Se ve como en este primer tiempo de la batería 1, ¿cierto? ¿Sí? Aquí vamos a explicarlo mejor aquí en el diagrama. Aquí tenemos los medidores de voltaje de entrada que tiene esta fuente, lo va a indicar aquí, y aquí el de la que va a alimentar la entrada análoga, y esto los voltios que van a estar ahí. ¿Listo? Aquí tenemos el MOSFET de potencia que va conectado al 17 como lo expliqué anteriormente, y este 2 que es la realimentación a la entrada análoga. Aquí nos dio esta figura, esta gráfica que ya la tengo aquí, listo, donde en primera instancia de switchea, ¿sí? En esta primera instancia, ¿sí? Que está en la batería 1, que es 10 voltios, arranca, ¿sí? En un periodo, como podemos apreciar, corremos el sistema y observamos que el comportamiento de la señal respecto al set point, o sea, el set point lo tenemos definido a 100. Ven aquí tengo subrayado, si la gráfica en Paint, pues para que se viera mejor la capturé. Aquí hice el set point, lo definí con esta raya azul para ver las fluctuaciones, las variaciones que iba teniendo la señal. Entonces aquí defino la batería de 10 voltios. Cuando está cerrado en 10 voltios ya sube, llega a un porcentaje más o menos digamos aquí el material, perdón, ven aquí, es que los valores no los recuerdo, entonces aquí más o menos de 0 a 50 segundos, donde la temperatura alcanza un valor aproximado de 125 grados centígrados, ¿sí? Como ven, comienza a descender, ¿sí? Comienza a buscar pues como esa estabilización, ¿sí? Y baja más o menos a 55 aproximadamente, a 55, de 125, perdón, a 55 no, a 93, que no veía bien el valor ahí, 93 grados centígrados, y de 103, ¿cierto? Te repito, a los 50 segundos, ¿sí? A los 50 segundos, cuando se cumple, está switchado aquí, cumple primero está con 10 voltios y a los 50 segundos ya viene aquí, viene subiendo, subiendo, con esos 10 voltios, ya cuando se está estabilizando, ¿sí? Vuelve otra vez una perturbación que entra a los 50, ¿sí? Para una batería de 30 voltios, entonces la señal vuelve y levanta, ¿sí? Esa perturbación afecta que se me hizo la gráfica, aquí, listo, aquí podemos ver, 93, busca la estabilización, otra vez se va haciendo el control, ¿sí? Aquí viene la segunda perturbación de la segunda batería, ¿sí? A los 50 segundos, ¿sí? Aquí está definido los 50 segundos, temperatura versus tiempo, ¿sí? Para una perturbación de 30 voltios, llega aproximadamente a 118 por ahí, vuelve y baja, ¿sí? Hasta 95, 97 más o menos, y busca otra vez el control. Aquí se percibe que está un buen control, eficiente, rápido, ¿sí? Ya cuando ya los 120 segundos vuelve y se percibe esta perturbación, donde más o menos desde 89 hasta unos 105 más o menos, ¿sí? Y de ahí para allá ya se mantiene en el tiempo, pues siendo un sistema bastante estable según la gráfica que arrojó esta cuestión, ¿sí? Entonces, para hacer una pequeña demostración de lo que ya se halló, entonces vamos aquí a limpiar los datos, ¿cierto? Y vamos
Aquí ya está en 10 voltios, entonces vamos a la barra espaciadora. ¿Sí? Aquí ya comienza a ejecutar. Aquí vemos que está trabajando el MOSFET respecto al punto 17, que es el PWM, ¿cierto? La temperatura comienza a aumentar. Aquí toma la lectura, ¿cierto? Aquí arroja los 10 voltios que está tomando la batería. Y aquí vemos el porcentaje, como ha sacado aparte, más o menos dice que para esos 180 minutos, en 27:77, ¿sí? Que sería los 50 segundos, pues yo haría el cambio aquí para, para hacer el proceso que nos pide. Entonces aquí tenemos 12 segundos, 14. Vamos a darle una pausita porque pues queda muy largo el tiempo, entonces vamos a pausar un momento. Bueno, estamos en 39. Vamos a listar aquí para switchar. Vamos 42, 24%. Yo dije más o menos 28, más o menos lo switcheo. Es que el tiempo se desaparece, entonces voy a ver más bien el porcentaje. Aquí cambié. Bueno, se me adelantó un poquito, era casi 28. Están los 50. Listo, ya la switché a la otra perturbación, que era de la batería 2, 30 voltios. Como ven, se aumentó aquí el voltaje, ¿sí? Ese salto que expliqué ahora en la gráfica, bastante alto, pero ahí comienza el control nuevamente. Rápidamente sé que baja, ¿sí? Para establecerse en el set point. Ahí está, ¿sí? Entonces el próximo va a ser a los 120 segundos, que sería aproximadamente, pues sería los 2 minutos. Entonces, bien, porcentaje en 66.66, a 37, ¿sí? Aquí vemos que más o menos tenemos un voltio en la entrada, lo que ocasiona lo del divisor de voltaje. Mire cómo se va estabilizando. %, 42, 1,17. %. Bueno, aquí ya vamos a llegar a los 2 minutos. En porcentaje va, perdón, bueno, me adelanté un poquito, metí un error allí al switcharlo. Lástima, hombre, no, se me fue la mano allí. Vamos a ver, igual es un ejemplo, o sea, demostrando cómo se hizo. Se me fue un error allí. Entonces, esperemos a ver que termine, igual me debe arrojar la gráfica. 31%.
aquí ya vamos a terminar. Vamos a observar la gráfica. Cometí un error ahorita, pero en pulsar un poquito antes, pero igual me debe mostrar la gráfica porque está funcionando perfecto aquí. ¿Sí? Como pueden ver, 1 voltio, establecen 1 voltio y en el set point. Vean, aquí está la gráfica. Como pueden observar, es prácticamente la misma. ¿Sí? Vamos a agrandarla un poquito que la que ha tomado pues previamente cuando desarrollé el ejercicio. Aquí está. ¿Sí? Que es esta misma que la puse en un color más, ¿sí? Y con la explicación. Como pueden ver, es la misma gráfica. ¿Sí? La perturbación 1 con la batería de 10 voltios, donde logra hacer un poco de control, pero ante la segunda perturbación vuelve y se levanta el voltaje, vuelve y hace esa variación en el tiempo, ¿sí? Ya se estabiliza, y luego la última perturbación, que es la de 10 voltios nuevamente, ¿sí? Hasta que ya se vuelve prácticamente un sistema muy confiable, muy estable en el tiempo. Entonces eso es lo que ilustra esta gráfica. ¿Listo? Entonces aquí está la respectiva explicación, el análisis de la gráfica, las conclusiones respecto a los objetivos. Se implementa el controlador, un microcontrolador con esta referencia para el sistema de calefacción, realizando, ¿sí?, la simulación en Proteus y utilizando el GAO. Se analizó la curva de reacción de la respuesta del sistema al lazo abierto. Ante una entrada de escalón se resolvió la operación en matemáticas para obtener los valores e incorporarlo en el código del PIC. Con esta referencia se compila y se obtiene el archivo controlador.cof para correr el sistema. Se definió el modelo, se analizó el comportamiento de las perturbaciones de las dos fuentes, ¿sí?, con 10 voltios y 30 voltios, y luego volviendo al de 10 voltios, se analiza el comportamiento. Aquí está, se reconoce que el PI es inteligente y muy utilizado para compilar C, que contiene operadores estándares de lenguaje y funciones en bibliotecas que son específicas para los PIC. En los procesos industriales es necesario tener un registro y control eficiente sobre todas las variables que intervienen en el proceso, con el fin de conocer el comportamiento de la misma durante cada una de las fases del proceso, de tal manera que esta información a realizar las acciones necesarias para un control seguro y eficiente es posible lograrlo con este tipo de dispositivos como el microcontrolador PIC 16F877A. ¿Sí? Aquí ya relaciono la bibliografía. Listo, como pueden ver aquí está toda la estructura. Espero haber cumplido con lo requerido de la guía, ¿sí?, con normas APA, paginación, letra Arial 12, espacio 1.5. Entonces, no siendo más, muchas gracias, tutor, compañeros, feliz noche, hasta pronto.